La fase inicial de Comunicación y Sociedad fue muy fácil en realidad, en el sentido de la motivación de todo el equipo de trabajo, en donde no se buscaba un reconocimiento individual, sino trabajar por trabajar hacia algo que a lo mejor no se tenía ni claro qué es lo que se quería, pero que todo el mundo se involucraba. Por así decirlo, presumir que lo que es ahora este Departamento de Estudios de la Comunicación Social fue un organismo pionero cuando se fundó hace pues ya cerca de un cuarto de siglo. Fue pionero en provincia en el impulso a la investigación de la comunicación. Lo relativamente poco que se había hecho hasta entonces había sido en el DF, en la UNAM, en la Ibero. Entre el, digamos, 84 y el 86, pues ocurrió que Pablo Arredondo y yo llegamos aquí a Guadalajara y pues obtuvimos el apoyo de lo que era entonces el Departamento de Investigación Científica y Superación Académica, que lideraba el licenciado Raúl Padilla. En lugar de fundar una escuelita de comunicación, nos dieron chance, por así decirlo, de establecer un centro de investigaciones. Comenzamos, por un lado, haciendo investigación con un énfasis en aquel momento en estudios políticos, económicos y culturales, los tres aspectos sobre los medios masivos. Una de las preocupaciones que tuvo en sus inicios era precisamente la de publicar una serie de materiales sobre el campo de la comunicación, pero específicamente sobre el campo de estudios sobre la situación de los medios de comunicación en la región. Mira, la revista Comunicación y Sociedad surge en efecto como unos cuadernos originalmente, unos cuadernos donde se iban a reportar avances de investigación. Y se aprovechó un material que yo había tenido, que incluso yo había elaborado como parte de mi trabajo de licenciatura de tesis de licenciatura. Entonces la tesis de licenciatura es un estudio que le puse algo así genético o histórico genético de la televisión en México. De hecho, cuando yo llego y tengo mi entrevista con Arredondo para solicitar mi ingreso al departamento, al centro de investigación en aquel momento, pues yo le entrego una primera versión de lo que después fue el cuaderno, ¿no? O sea, de la televisión en Guadalajara. Entonces se aprovechó que existía ese material sobre un tema local y fue como salió el primer cuaderno. Empezamos publicando algunos cuadernos, fue cuando se generó la idea de los cuadernos de Comunicación y Sociedad. Si ustedes se fijan, los primeros cuadernos tienen mucha incidencia sobre las temáticas regionales y sobre la cuestión de los medios. El segundo no es tanto, es una serie de 3 estudios que tenía Guillermo Gosmo. El tercero fue de Enrique Sánchez sobre la centralización y el cuarto fue los medios de comunicación en Jalisco, ¿no? Que era una serie de estudios, que eran 4 o 5. Hacía falta como una serie dedicada específicamente a hacer este tipo de estudios a partir de la región. La revista comenzó a convocar a diferentes investigadores de diferentes partes del mundo, particularmente iberoamericanos, para participar en el proyecto de la revista Comunicación y Sociedad. La respuesta fue sorprendentemente nutrida en sus primeros momentos, hasta que logra tener una estabilización en la producción de la revista. Ha tenido como varios momentos en su desarrollo, ¿no? Un primer momento generó muy buenas expectativas en el ámbito de la comunicación. En aquel entonces el departamento jugaba un papel muy relevante en el Consejo Nacional para la Enseñanza de las Ciencias de la Comunicación. Entonces solamente había ubicados 3 centros de investigación de la comunicación específicos. Pero en ese primer momento la revista tuvo un gran auge, ¿no? Tuvo una gran acogida, ¿no? Porque no había muchas revistas, era una revista elaborada por
un grupo académico que tenía un reconocimiento y un prestigio, y eso ha avalado mucho la presencia de la revista, ¿no? Por otro lado, también desde el principio se diseñó una política de intercambio y de difusión, incluso en un momento dado se participó dentro de una red latinoamericana junto con facultades de comunicación. Pero esto dio pie a una serie de proyectos, programas, actividades incluso, y a partir del número 4 o 5 fue cuando se decide transformarla en revista. Compilando un librito que se iba a llamar La investigación de la comunicación en Jalisco y que iba a tener varias colaboraciones, artículos de adelantos, avances de investigación de colegas. Y a mí se me ocurrió comentarle a Pablo, que él era el director del centro y yo era el coordinador de investigación del centro. Le dije, oye, pues, ¿qué tal si yo cedo esto que estoy organizando como librito, y qué tal si lo publicamos como cuaderno? Pero al tener varios autores, que estuviéramos dando así como el primer paso para que los cuadernos de comunicación y sociedad se convirtieran en una revista. Y pues desde luego que a mi colega le pareció buena idea y lo hicimos. Ya para el siguiente número también ya salió con varios, el número 6, con varios artículos, pero todavía no autodenominándose revista, sino que fue hasta el número 7 cuando, digamos que la revista como tal se auto llamó. Y se nos ocurrió darle una periodicidad cuatrimestral. Pero en un primer momento no había las condiciones ni el acopio de materiales para pensar ya en una publicación con una cierta periodicidad. Entonces se determinó hacer como una especie de previo. Con el tiempo concebimos que a lo mejor lo que convendría más era una revista, un formato de revista. Evidentemente las revistas siempre son, digamos, la manifestación de una evolución académica. Comunicación y Sociedad vino a constituirse en una revista, una de las pocas revistas académicas serias. En términos tecnológicos, técnicos, de innovaciones, se trabajaba con lo mejor que había en recursos tecnológicos. Cuando ya era conocida en el ámbito académico local, indiscutiblemente nacional de alguna manera, y que empezaba a tener presencia a nivel latinoamericano, y fue un proceso muy interesante. Igual otra vez como que prevalecía el amor al trabajo, a contribuir en algo. Empezamos a conformar un poco la unidad editorial, cosa que ya veníamos años anteriores trabajando, que dio pie la revista Comunicación y Sociedad a 2 colecciones, una colección de cuadernos Comunicación y Sociedad, y la otra que era textos de Comunicación y Sociedad, donde conformábamos libros más bien. Todas las revistas en nuestro país, particularmente las revistas académicas, tienen 2 problemas importantes que tienen que conciliar. En realidad son 3. El primero es la temporalidad, el segundo es el financiamiento de las revistas y el tercero es la respuesta rápida tanto de articulistas como de dictaminadores. Se lanzó como una nueva época de la revista no hace mucho, en vista de que nos habíamos desfasado. Comenzó a tener un rezago, básicamente no porque haya bajado la convocatoria de articulistas, sino por tratar de conciliar estos 2 aspectos anteriores que había señalado. Pues desgraciadamente no fuimos capaces, porque no es tan sencillo, tanto presupuestalmente como logísticamente. Y recuperar esa periodicidad implicaba un financiamiento extraordinariamente alto
y una convocatoria también demasiado extensa, que era difícil de conciliar en la temporalidad. La mayoría de las revistas académicas ahora se publican 2 veces al año. La modificación que se hizo fue disminuir de 3 a 2 números su salida, con el objeto de regularizarse con la periodicidad con la que la revista estaba saliendo. Recuperar la periodicidad era recuperar un factor muy importante, que es el de institucionalizar bien el proyecto de la revista y el de lograr una mejor percepción por parte del mundo académico. La revista llega en su primera versión hasta el número 40, y a partir de ese número, el número siguiente es el número 1, y ese número 1 hasta el número que va actualmente en funcionamiento, el número 15, ha mantenido la periodicidad de acuerdo con lo que está planteándose. Que hasta ese momento, no solo Comunicación y Sociedad, sino varias publicaciones, por no decir todas, pero me aventuro a decir que eran todas, las publicaciones conocidas como periódicas carecían de un registro ante estas instancias oficiales. Entonces ese fue un proceso muy importante, porque Comunicación y Sociedad misma se volvía punto de referencia, pero también como un centro de asesoría para pasa a formar parte de las revistas indexadas en CONACYT, dentro del padrón de excelencia de CONACYT. Un gran logro que nunca se buscó, simple y sencillamente. La revista se ha integrado a diferentes índices internacionales, pero de manera muy importante tiene los 2 elementos centrales para las publicaciones nacionales, como es el número ISSN y, en segundo lugar, pertenecer al Padrón Nacional de Revistas de Excelencia. Ahora, por fortuna, existe la red y es fácil llegar vía electrónica a muchos lugares. Pero antaño no existía la red. Entonces, desde tener los presupuestos para poder remitir la revista a muchos lugares que nos interesaba, por ejemplo, al extranjero. Y bueno, con muchos esfuerzos se fue haciendo. Yo he podido constatar en algunos lugares, en algunas universidades a las que he podido ir, que tenemos la presencia, que ahí está la revista, y cuando la veo me da muchísimo gusto. La otra contribución que va más allá de la cuestión editorial se dio pie a una serie de actividades de difusión de conocimiento local y también nacional, hasta llegar a los ámbitos internacionales. Yo considero que fue una contribución de Comunicación y Sociedad muy importante, en el sentido de que las mismas comunidades académicas organizadas en forma de asociaciones o consejos no tenían todas un espacio propio de difusión de los productos que se presentaban en estos foros. Llegó un momento en donde, sin darnos cuenta de alguna manera, Comunicación y Sociedad ya fue adquiriendo presencia a nivel latinoamericano, y ahora sí se reconocía por un número mayor de personas, a nivel internacional. Lo que siempre nos ha sobrado ha sido el teoricismo y el ensayismo y el rollo, pero la revista siempre ha intentado tener por lo menos un equilibrio entre aportaciones empíricas y reflexiones teóricas, ensayos más libres, digamos, en términos de formato. Yo siento que la revista ha sido un vehículo muy importante para la difusión como revista científica, como revista académica. Contribuyó a generar y a más o menos ampliar una cultura académica en México. Pues nos deja bastante bien situados, ¿sí? O sea, creo que es una revista que ha logrado penetrar a segmentos que por otra parte también son como muy específicos. No es una revista de una amplia
difusión. Y te lo digo porque de repente me dicen en Venezuela, oye, tenemos un artículo tuyo que tenemos en la revista, o me dicen en Ecuador, o me dicen en Colombia, sí. Entonces te das cuenta por eso que de alguna manera sí hay una penetración. En efecto, fue cumpliendo con el objetivo de convocar primero a la inteligencia propia, digamos, a los propios investigadores de nuestro departamento, y la revista sería la ventana donde exhibirían sus avances de investigación, y fue convocando también a académicos externos. Debe continuar ofreciendo este espacio de apertura, pero sí cuidando de alguna manera su objeto tema, ¿no? Yo creo que un papel y un pendiente desde el pasado que ha sido un interés es el de facilitar y propiciar más el debate. Sí, hemos sido portadores en la revista de algunas grandes aportaciones a muchos de los debates del campo, pero no en ese sentido de que el debate ocurra dentro de la revista. Sí, en cambio, no sé, pues es muy común en las otras revistas esto de el artículo, luego la contracrítica, el rejoinder que le llaman, y el rejoinder, etcétera, etcétera. Ese es el gran reto que yo tengo para la revista, que pues obviamente la quiero mucho. Una serie de congresos, hay una serie de reuniones de carácter académico, no solamente nacional, sino a nivel internacional, en lo que sería muy importante que la revista tuviera una presencia no solamente testimonial a partir de quienes participamos en ella, sino física, ¿no? Yo creo que la revista ya es madura, es una revista madura, hay que felicitarse por eso mucho, hay que sostener el proyecto, hay que irlo adaptando a las nuevas condiciones también, es decir, en este mundo de las redes electrónicas, del internet, etcétera, tendremos que promover mucho nuestra presencia en la propia red. Esos soportes son soportes que tienen mucha importancia y mucha validez, pero desde mi perspectiva las revistas científicas siguen guardando la misma caracterización de impulsar y desarrollar de una manera eficiente la producción científica, la producción cognitiva que las comunidades académicas están elaborando. En ese sentido, es muy importante seguir manteniendo este esquema, porque es un esquema de discusión, de análisis y de circulación de conocimientos a través de pares académicos, a través de pares científicos, que constituye la toma de posición que tenemos las comunidades de investigadores, las comunidades de universitarios, las comunidades académicas, respecto de los fenómenos que hay alrededor de nosotros. El reto sigue siendo vigente y tiene las mismas características el reto de la década de los 80 que en este momento, ahora en un ambiente de una gran diversificación de vías y acceso a diferentes fuentes de información. Creo que Comunicación y Sociedad responde a un criterio que es el de elaborar con todas las características y de seriedad un discurso que tiene que ver con la cultura, con la comunicación, con el análisis social a través de las páginas, y que está certificado por comités que tienen esa importante misión de la dictaminación y la certificación, la generación de certidumbre en la producción de conocimiento.